Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir en esta lluviosa tarde a esta apertura de la exposición Luz más Luz, Leo Matiz en las colecciones del Banco de la República. Les damos la bienvenida y en especial queremos saludar a Amparo Caicedo, quien fue pieza fundamental en el apoyo a este proyecto y que se encuentra con nosotros en este auditorio. Leo Matiz, nacido en el 17 y muerto en el año 1998, representa la figura del fotógrafo de principios del siglo XX que balancea la práctica comercial y la búsqueda artística de un estilo propio. Desde sus primeras fotografías inspiradas por las imágenes del artista Luis Benito Ramos hasta sus composiciones abstractas características de sus años de trabajo en grandes firmas industriales, Leo Matiz unió las transformaciones de la técnica con la evolución de un pensamiento artístico, de tal suerte que sus imágenes pueden entenderse como obras de arte y como testimonio de las dinámicas culturales en Latinoamérica. Esta exposición no pretende cubrir la totalidad de la producción del fotógrafo, que además de ser ampliamente difundida, ha padecido desde finales de los años 80 de un proceso de mitificación tanto de su trabajo como de su misma biografía. Esta exposición ahonda mucho en este tema. Es más bien una invitación a repensar su obra en contrapunto a diferentes contextos que influyeron en ella y a sus diferentes líneas de trabajo. Es así que en la exposición se exhiben, junto con las fotografías, algunos ejemplares de las revistas de la época, la revista Estampa, Cromos, Lámpara y el periódico El Tiempo, que pertenecen al acervo bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde Leo Matiz trabajó como fotógrafo. También se exhiben y establecen conexiones con otros artistas de la época como Alipio Jaramillo, Ignacio Gómez Jaramillo, Luis Alberto Acuña, Fernando Botero, David Alfaro Siqueiros, Omar Rayo, Julio Abril, Jesús Rafael Soto, Alejandro Otero, Carlos Cruz Díez y Julio Lepar, que permiten establecer estos vínculos de los diferentes momentos de su creación. Estas serán obras que estarán acompañando el bloque de fotografías, que ustedes verán enseguida. Esta exposición forma parte de los proyectos de investigación que lleva a cabo nuestra área técnica y de curaduría en torno a las colecciones del banco. Hoy día las colecciones de arte del banco rondan las 6.200 piezas, y en los últimos años se ha ahondado mucho investigar esta colección que nos da estos frutos tan estupendos, como encontrar otra mirada a la obra, en este caso de Leo Matiz. Yo quiero agradecer de nuevo a ustedes y quiero dejarlos en nuestros dos curadores, miembros del equipo técnico, Sigrid Castañeda, historiadora de la Universidad Javeriana, y Julián Petit, historiador del arte y de la fotografía de la Universidad de la Sorbona, que forman parte del equipo curatorial de la Unidad de Artes. Al final tendremos un pequeño bloque de preguntas y seguidamente los queremos invitar a hacer su presencia en la inauguración con una copa de vino. Y de nuevo, pues agradecer la presencia de ustedes. Muchas gracias y los dejo en compañía de los dos curadores. Muchas gracias Efraín. Bueno, pues siguiendo con las gracias, quisiéramos empezar con los agradecimientos a las personas que nos ayudaron en ese proyecto, en orden no protocolario, pero quisiéramos agradecer a Amparo Caicedo por su memoria prodigiosa y su gentileza extrema con nosotros, Álvaro Medina por sus sabios consejos y su contribución al catálogo, con un texto inédito, muy interesante, que complementa, digamos, como sus escritos anteriores sobre el fotógrafo Leo Matiz. Andrés Fresnea y Camila Cardeniosa, por su paciencia de la silueta, como de la oficina de diseños La Silueta, por su infinita paciencia y la calidad del catálogo que finalmente pues presentamos hoy. Alberto Abello, director de la Biblioteca Luis Ángel Arango y los equipos de la misma biblioteca,
Ángela Pérez y la subdirectora de Cultura del Banco de la República y todos los equipos de la subdirección, y por supuesto Efraín Riaño y Nicolás Gómez, respectivamente director de la Unidad de Artes y jefe de curaduría de esa misma unidad. Muchas gracias a todos, sin ustedes el proyecto no hubiera sido posible. Cuando empezamos la obra de nuestra investigación, o cuando nació, digamos, el proyecto de exposición de Leo Matisse, nos encontramos, pues iniciamos como un poco todos, me imagino, en esta sala, con metido en el imaginario colectivo que todos compartimos de Leo Matisse, es decir, como este fotógrafo icónico de la segunda mitad del siglo XX en Colombia, y como un fotógrafo que recordamos sobre todo por la fuerza de su fotografía social en México, o la fuerza de sus imágenes abstractas como más tardías en la época venezolana, o también como de su biografía mítica, como tanto de su nacimiento en Aracataca hasta como su peregrinaje hasta México, puesto que hay que recordar que llegará caminando a México. Digamos que nosotros estábamos compartiendo esa figura canónica, icónica del fotógrafo, que puede ser de cierta manera muy representada por esta fotografía, pues como muy famosa Leo Matisse, que se llama El Circo de Macondo. Entonces sí, como un fotógrafo cuya biografía era mítica, y pues siempre se recordaba como las imágenes que había realizado tanto en México, en Venezuela, o también como reportero de guerra en Israel y Palestina en 1948, durante el primer conflicto árabo-israelí. Pero sin embargo, cuando empezamos a revisar un poco el conjunto de las monografías publicadas sobre el fotógrafo, los distintos estudios, los catálogos de exposición publicados, nos hemos dado cuenta que digamos, la claridad de nuestro imaginario colectivo no era como tan evidente, tan clara, en el sentido de que nos hemos enfrentado con un conjunto de problemas de distintos tipos, como datación de las fotografías, datación contradictoria de las fotografías, ubicaciones contradictorias de las fotografías, denominaciones cambiantes de las imágenes, manipulación plástica que no habían sido nunca presentada como collage o cosas así de las imágenes, sino como una imagen como meramente fotográfica, es decir, como tomada gracias al dispositivo básico fotográfico, anacronismos y contradicciones biográficos que nos parecieron problemáticas, en particular porque empezaban que alteraban literalmente la percepción tanto de la biografía como de la obra del fotógrafo. Entonces vamos a mostrar ahí con Sigrid unos casos que digamos, pues no son exhaustivos, pero son casos suficientemente impactantes, elocuentes, para que entiendan un poco a raíz de qué hemos decidido hacer esa exposición, y también pues retomaremos el tema de su título más adelante, pero tiene que ver con esto. Una de las cosas que nos preguntábamos cuando veíamos las fotografías que tiene la colección de arte del Banco de la República era cómo entenderlas y recurrir a las distintas publicaciones que se hacían del Leo Matisse, pues nos reiteraban una cantidad de imágenes que nosotros estábamos viendo, pero nos encontrábamos con eventualidades como estas, en las que la misma fotografía se va a datar en dos fechas distintas y con títulos diferentes, ¿no? Y eso de alguna manera nos hizo pensar en que de Leo Matisse se habla mucho, pero su fotografía a nivel nacional no es tan conocida. Es decir,
para todos es una fotografía, o hay lugares comunes cuando se habla de Leo Matisse, pero cuando nos preocupamos o nos preguntamos por la fotografía que él hace, pues crean muchísimas vacíos, quedan como dudas, y podemos responder más fácilmente episodios de su vida personal que responder elementos que argumenten el porqué de la realización de la fotografía que vemos de Leo Matisse. Entonces, en este caso tenemos como dos imágenes, como le decía Sigrid, como típicas como de la fotografía de corte social de Leo Matisse, una publicada como en el libro que se llama El tercer ojo de Leo Matisse de 1994, como referenciada como en 1975, o sea, tomadas en 1975, y en el catálogo de la exposición presentada en el Museo Nacional en 2012-2013, en Leo Matisse mirando al infinito. La misma foto fue presentada en un lugar distinto, no en el Caribe, sino en México en el 45. Tenemos también, por ejemplo, habíamos encontrado, pero de nuevo, son ejemplos focales. En ningún caso pues hicimos una lista exhaustiva porque hubiera tomado como mucho tiempo, la conferencia hubiera sido muy larga. Pero aquí pues podemos ver, por ejemplo, el título de esta imagen que dejamos, pero por la calidad de la proyección no se ve. El título dice ladrillos, cuando pues claramente se trata como de listones de madera cortados que sirven a la fabricación de barriles. De hecho, esta la encontramos referenciada en múltiples oportunidades, siempre la llamábamos como las tejas, ¿no? La encontramos hasta en los 80 como en algunas publicaciones como referenciadas como tejas, luego como ladrillos, pero empezamos a revisar las publicaciones de catálogos de exposiciones en el momento en que Leo estaba vivo y tenía la oportunidad como de mirar las publicaciones que se hacían y encontramos pues los títulos con los cuales seguramente Leo se hubiera sentido más cómodo hablando de sus fotografías. Esta es toda una serie que realiza hacia los años 60 relacionada con Bavaria y pues son maderas de barriles. Entonces como la denominación ladrillos o tejas y la ubicación Venezuela pues, resultaba completamente equivocada. Eso tal vez, con esas imágenes tal vez tratamos como uno de los casos de anacronismo más contundentes, en el sentido que esas imágenes fueron presentadas en los años 2012-2013 por primera vez, 2011-2012. Las encontramos referenciadas en el 2011 por primera vez en una exposición Art Space en Miami, en una galería en Miami, en la cual se publicitaban como unas fotografías inéditas que nunca habían sido mostradas y que correspondían al 26 de agosto de 1944 en París, cuando se hace la liberación de la ciudad del dominio nazi. Así las encontramos referenciadas. Estas piezas, la serie, tenemos 10 fotografías de estas positivas y negativas en la colección de arte del Banco de la República y empezamos a mirar que nos parecía un tanto extraño porque en 1944 pues Leo Matisse estaba en México. Y también pues hay varios argumentos también que pueden contribuir a descartar, digamos, la posibilidad de una presencia de Matisse en París. Esos argumentos son claramente expuestos en el texto de Álvaro Medina que encontrarán en el catálogo, pero después de una breve investigación que hemos podido hacer como en París en esta época, pues con la fotografía de esa época hemos encontrado en efecto fotografías de fuegos artificiales, pero que no son para nada fuegos artificiales de ese tipo, sino más bien luces de uso militar que usaban los tanques del ejército aliado estadounidense y que fueron disparadas obviamente en ocasión a la celebración, pero no se trata en ningún caso de fuegos pirotécnicos. Eran bengalas de salvamento, o sea, nunca Exacto. podrían ser este tipo de fuegos. Y el otro argumento también es que Leo Matisse, siendo un fotógrafo, siendo pues visualmente curioso, podríamos decirlo, resulta muy extraño pensar que un fotógrafo, reportero, que se encuentra como en uno de los acontecimientos más importantes de la primera mitad del siglo XX, no hubiera tomado otra clase de registro
de los acontecimientos que vivía la capital francesa en este momento. Respecto a esto hay que recordar cómo las imágenes de muchos, pero podríamos recordar solamente Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Robert Doisneau, que registran justamente la liberación de la capital francesa. Y les recomiendo también, si quieren realmente finalizar, o sea, terminar como esta, de descartar la posibilidad de la presencia de Léo Matisse en París, les recomiendo como leer la biografía, tanto la autobiografía de Robert Capa o la biografía realizada por Pierre Assouline de Henri Cartier-Bresson, en la cual explican como precisamente cómo se articulaba, cómo se organizaba la actividad de los fotógrafos durante los combates de agosto de 1944. El conjunto de todos esos argumentos muestra claramente, no tanto que esas imágenes no son de Léo Matisse, son de Léo Matisse, pero no fueron tomadas en ese momento. Y lo que nos indica ahí, como todos los ejemplos que vamos a revisar, es que, como lo decía Sigrid, se trata de una obra muy poco conocida, y ese tipo como de anacronismo, ese tipo de errores tan fuertes muestran como la imperiosa necesidad de investigar y de documentar, de contextualizar más la obra de Léo Matisse para apreciar de una manera renovada y más justa su trabajo. Otro caso interesante es el tema del Bogotazo. Léo Matisse cuenta cuando era vivo que ha sido como herido, pues que llegó el 9 de abril a Bogotá para cubrir para la revista Life, supuestamente como los acontecimientos, la conferencia de la panamericana, conferencia, ¿sí? La conferencia panamericana que se iba a realizar en Bogotá en 1948. Asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Él en este momento está en el Hotel Granada y en el Hotel Regina, y se entera de que lo han asesinado, sale corriendo con sus cámaras en medio de la multitud y de lo que empieza a pasar. Es herido en una de las piernas, cae, pierde el conocimiento. Y lo único que recuerda, porque pues, afortunadamente existe una entrevista que dio en 1996 a Darío Arismendi donde cuenta este episodio, dice que lo único que sintió fue cómo lo estaban esculcando y sacando le robaban todos los rollos fotográficos y le robaban todas las fotografías. Todas las cámaras fotográficas. Entonces, él se lamenta a sí mismo porque dice que en un evento tan importante pues no pudo tener este tipo de fotografías. Sin embargo, en algunas muestras expositivas que se han realizado han aparecido algunas fotografías que están referenciadas como de Léo Matisse en 1948, e incluso hemos encontrado un fondo en el Archivo de Bogotá titulado Fotografías de Léo Matisse 1948, cuando esto es imposible. Léo Matisse es herido, es llevado a la clínica central, ahí está una semana, no puede realizar este tipo de fotografías. Sin embargo, estas fotografías las encontramos relacionadas en catálogos de exposiciones, en lugares han sido publicitadas como fotografías de Léo Matisse, y si vemos, está cayendo la tarde, es decir, ya hubiera sido herido en este instante Léo Matisse. Estas fotografías es imposible que hayan sido tomadas en este momento. Imposible o no, lo que muestran esas fotografías es que otra vez nos encontramos ante un acontecimiento mítico de la obra de Léo Matisse, de la vida de Léo Matisse, pero con unas fotos que vienen un poco contradecir ese mito. Entonces, otra vez, todo ese tipo de hallazgo que hemos realizado con Sigrid nos invitaba cada vez más a contextualizar, investigar más, profundizar como la lectura y el conocimiento que teníamos del fotógrafo. Esas imágenes, como lo mencionaba ahorita, son provenientes de la cobertura que realiza Léo Matisse en el mismo año 1948 en Medio Oriente, cobertura como de la misión de mediación llevada por el conde Folke Bernadotte, que es sueco, mandatado por la ONU, y pues esa misión tenía como objetivo observar la aplicación de los acuerdos de paz entre Israel y Palestina y los países árabes como vecinos.
Estamos como justo después de la creación del Estado de Israel y en el inicio del conflicto israelo-árabe de la primera guerra entre Israel y Palestina. Aquí entonces pues estamos viendo unas fotografías, siempre se hacía alusión al trabajo en Medio Oriente y al fotógrafo de guerra, pero una y otra vez no encontrábamos fotografías que dieran fe pues de esa labor realizada, fotografías enteramente en un contexto de conflicto armado, sino que por el contrario encontrábamos un tipo de fotografía de corte turístico, podríamos decir, sí. Pero una y otra vez se hace alarde de esta presencia, de este personaje pues que desde la distancia realmente no se podía comprobar realmente hasta qué punto podía ser la participación de Matisse en este contexto, pero la noticia que llegaba a Bogotá al ambiente cultural de este momento era pues justamente que estaba allí, ¿no? Que había sido el reportero de esos episodios. Hay que recortar también una cosa. Ese momento corresponde, o sea, a finales de los años 40 en la historia de la fotografía corresponde como en el final del conflicto mundial en 1945, como del establecimiento del conflicto de la Guerra Fría. Y también como en 1947 es la creación de la canónica Agencia Magnum, es decir que al final de los años 40 estamos como al principio de la edad de oro del fotoperiodismo, del fotoreportaje. Y obviamente hay una voluntad de inscribir Leo Matisse en esta tradición y obviamente pues no hay ningún lugar a dudas al respecto, como lo podemos ver aquí en plena acción durante los acontecimientos de la caída del dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez en el 58. Pero lo que vemos es que hay una voluntad de inscribir también a través de esas imágenes de Israel y Palestina, de inscribir Leo Matisse dentro de la larga tradición del fotoreportero internacional. Y pues de nuevo, no conocemos fotografías que no sean anónimas. Volvemos, por favor, a esto. O sea, todas esas fotografías son anónimas, no sabemos quién las tomó. Son fotografías que nos muestran a Leo Matisse en los lugares, por ejemplo, el templo de Baalbek en Líbano o la pirámide de Keops en Egipto, pero nunca hemos visto las fotografías que él ha tomado. De nuevo, ese tipo de conclusión nos hicieron despertar nuestra curiosidad y la voluntad de ahondar más en nuestra investigación. Voy a pasar estas para pasar. Bueno, ¿Sí? vamos a acelerar un poco, pero vamos a centrarnos en estas imágenes que son al final aún más interesantes porque muestran prácticas que han sido completamente ignoradas de Leo Matisse. Esa imagen ha sido muy a menudo mostrada como una imagen, como lo comentaba ahorita, meramente fotográfica, lograda pues con el simple dispositivo fotográfico. Pero si la observamos bien, nos damos cuenta que puede resultar siendo un montaje. Si miramos exactamente el efecto, pues la calidad de la proyección no nos permite como verlo muy bien, pero si miramos como el efecto del reflejo del agua que desborda sobre el metal de la ancla, o sea, del gancho, pero lo podemos también observar en la parte que se encuentra entre la parte izquierda del barco y la parte derecha interna del gancho. Vemos como una franja de tierra que también muerde la parte metálica. Entonces, seguramente lo que se trata con esa imagen es de una superposición de negativo. Eso no es grave para nada, sino que nunca ha sido registrado, o sea, ha sido reportado y estudiado de esta manera, y eso nos abre una nueva perspectiva para Leo Matisse. Es que Leo Matisse no era solamente un fotógrafo de corte social, un reportero o un fotógrafo comercial, también tenía práctica que indaga, como que tendían más hacia una pretensión plástica, podríamos decirlo así. Innovación es lo que está en relación con los otros fotógrafos del mismo momento. Y de hecho, eso lo vemos como si hay un libro, que es uno de los pocos libros de fotografía a color que ha publicado Leo Matisse para el
los 60 años de Bavaria. Sí, y 66. Los 66 años de Bavaria, y ahí vemos como, bueno, fotografía a color, pero también collage realizado por Leo Matisse. Básicamente ese trabajo que realiza para Bavaria y que va a ser publicado hacia 1966, pues lo que nos deja ver es unas experimentaciones fotográficas, vemos repetición de elementos, montajes, juegos con la luz, juegos durante el revelado, que más allá de ver la manipulación de la fotografía, lo que nos está dejando ver es que es un amplio conocedor de la técnica y que es tan conocedor de la técnica que puede avanzar justamente en ella. Redondeando toda esta primera parte, pues cuando empezamos a revisar y encontramos todas estas inconsistencias, pues más allá de decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Pues dijimos, más bien entonces, hagamos una tabula rasa y empecemos desde ceros a investigar la obra de Leo Matisse. Dejemos de lado las eventualidades y las coyunturas sobre su vida o su trabajo o sus condiciones personales y empecemos a analizar a partir de las fotografías la obra de Leo Matisse. Entonces digamos que nuestra investigación trató de, pues nuestro afán de indagar y de profundizar la producción de Leo Matisse se centró en tres ejes, digamos. Como lo primero fue contextualizar, luego fue documentar y también hilar conexiones con artistas contemporáneos de su obra. La exposición entonces se conforma, pues nosotros hemos decidido solamente concentrarnos en lo que conserva tanto las colecciones de arte del Banco de la República, pero también como el acervo documental de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y obviamente a revisar como nuestra colección, estas colecciones, perdón, nos hemos dado cuenta que era tal vez interesante enfocarnos en tres momentos determinantes de la vida del fotógrafo. Tres momentos determinantes y que siempre habían sido ampliamente reseñados. Que pues en este caso estamos hablando como de la época mexicana y de el regreso a Bogotá y de la época venezolana de los años 50 por adelante. Por esa misma razón la exposición va a tratar como lo dije, como tres momentos particulares. El primer momento es la llegada, o sea, son los años que separan la llegada de Leo Matisse en 1937 a Bogotá y su partida a México en agosto de 1940. Durante este momento vamos a ver, pues también con la documentación periodística que está expuesta, vamos a ver cómo la relación y la rápida deriva de Matisse entre una práctica inicial de caricaturista hacia la práctica del fotógrafo. Es decir, que ni siquiera, si seguimos como las publicaciones del tiempo, nos damos cuenta que entre febrero y junio, Leo Matisse publica su primera caricatura en febrero y su primera fotografía en junio en este periódico. Es decir, que recibe como un gran, o sea, digamos que su ilustración, tanto caricaturesca o de caricatura como de fotografía, recibe un gran éxito y para nosotros, si lo verán en la curaduría, como hay una relación entre el oficio del caricaturista y el oficio del fotógrafo. La segunda parte de este primer eje, o sea, sobre los años que preceden la partida de Leo Matisse a México, nos hemos enfocado mucho en la relación que tienen Luis B. Ramos, fotógrafo original, que nació en Huasca, fotógrafo muy importante en los años 30 en Colombia, con Leo Matisse. Es decir, que estamos hablando nosotros de lección de Ramos para Leo Matisse, en el sentido de que, un poco en el mismo sentido que se puede evocar como la lección de Cézanne para explicar cómo el impacto de la pintura tardía del pintor impresionista sobre la conformación de un lenguaje pictórico moderno en la primera década del siglo XX. Entonces, lo que mostramos también aquí en este primer eje es la influencia fuerte que impacta literalmente la práctica fotográfica de Leo Matisse, influencia de Ramos, por supuesto.
Y sí, esa influencia de Ramos también va a tener como, puede explicar, o sea, no puede explicar, explica toda la iconografía que va a desarrollar Leo Matisse en México, iconografía que conocemos pues muchísimo, porque se trata como tal vez de las imágenes las más difundidas de Leo Matisse. Y digamos que en esas imágenes de México típicas vamos a reconocer, la exposición trata de dar a ver esto, las inclinaciones estéticas y fotográficas técnicas más bien de Luis B. Ramos, es decir, uso del medio formato 6x6, contrapicado, o sea, protagonismo del cielo, contraste, altos contrastes. Selección de los personajes, vamos a ver cómo están trabajando todos en este instante con los mismos personajes, la representación campesina una y otra vez, y cómo estos modelos, estos íconos como de trabajo de Luis B, pues no van a ser repetidos solo por Leo Matisse, sino que también vamos a ver todo un ambiente cultural que está girando en torno a este tipo de iconografía. Analizamos todos estos artistas que están circulando en los años 30, entre los años 30 y los años 40, como por ejemplo Luis Alberto Acuña, Ignacio Gómez Jaramillo, Alipio Jaramillo, Julio Abril, todos estos primeros artistas que habían sido considerados como pertenecientes al grupo de Bachué o que estaban de alguna forma relacionados con esta temática, cómo trabajan la idea de lo campesino, de lo popular, y buscando en esa idea de lo campesino y lo popular construir una idea de nacionalismo. Lo que fue también interesante al trabajar como sobre esos primeros años de Leo Matisse es que hemos podido como recordar como esas, pues volver a encontrar esas imágenes. Bueno, la de la izquierda es tal vez la más famosa de Leo Matisse, como la famosa Red de 39, pero también como las aguadoras que vemos aquí a la derecha, publicadas en el mismo año 39 en la revista Cromos. Perdona, quería decir una cosa antes. Y es que desde que Leo Matisse viaja de Santa Marta en el 38 y llega inmediatamente a Bogotá, vemos cómo sus caricaturas y sus fotografías están firmadas ya, es decir, como que siempre encontrábamos eso, pero en la búsqueda que hicimos de periódicos, ya verlas referenciadas, verlas ubicadas dentro del contexto del periódico nos da a un lugar a ver un personaje que se está moviendo rápidamente en el medio, ¿no? Que están publicando sus caricaturas, que están publicando sus fotografías, y que con tan solo un año de haber llegado a Bogotá, llega a una de sus obras maestras, que es esta, que es una condición difícil para un fotógrafo, porque estamos viendo que a un año de llegar a Bogotá y de empezar a trabajar, llega a la obra que ha sido considerada como el tope más alto de su producción. Es decir, es muy joven con una gran fotografía, lo que lo enfrenta a tener que tener un nivel fotográfico siempre por encima de este tipo de referencias. Sí, hay que recordar también una cosa, pues ahora que Sigrid abrió como esa puerta cronológica, hay que recordar que los años que Leo Matisse se vuelve fotógrafo en el 38, se va en el 40 a México y regresa de México en el 48. Es decir, que son 10 años que separan como sus primeras fotografías a final del año 38 hasta como su regreso en abril 48 a Bogotá. Durante esos 10 años, pues son esos 10 años que fueron lo más difundido en la historia de las exposiciones y de las monografías de Leo Matisse, sobre 10 años, una década sobre 4 décadas de carrera. Es decir, que de nuevo, cuando ponemos eso en perspectiva, nos damos cuenta que lo que sabemos de Leo Matisse pues, es bastante desbalanceado. Para volver entonces a lo que estamos diciendo con Luis B. Ramos, como más allá de revelar la influencia existente entre el maestro de Huasca y Leo Matisse, nos hemos dado cuenta también que todo, o sea, la verdadera identidad de la fotografía maticiana no reside tanto en la imagen social de los años mexicanos directamente heredada de Luis B. Ramos, sino que reside más bien en ese tipo de fotografía, es decir, esas fotografías que están al borde del contraluz, cuando estamos como viendo una tensión entre lo terrestre y lo
celeste y pues tensión que es generalmente resuelta por la presencia dinámica y fijada de un cuerpo humano. Ese tipo de representación que tal vez conforman más que cualquier otro tipo la estética típica característica de Leo Matisse, como lo decía Sigrid, nace ya unos meses después de haber sido fotógrafo, puesto que hay que pensar que esas fotografías son tomadas durante el primer semestre de 1939. Pero esa estética va a ser perseguida por Leo Matisse durante como toda su carrera, y seguramente fotografías de las más fuertes que conocemos de Leo Matisse pertenecen más a este género que al género como social o a la abstracción mexicana que vamos a evocar después. Bueno, hay una parte como en la exposición que el segundo eje, pero no voy a enfatizar mucho ahí porque en sala como los textos y las imágenes son suficientemente elocuentes, pues ven, pero hay una segunda parte de la exposición que se interesa a la salida de México de Leo Matisse, es decir, como toda la disputa, el escándalo que va a generar Leo Matisse con Siqueiros al acusar al muralista de haber plagiado sus fotografías. Nos hemos dado cuenta a raíz de una investigación que seguramente no se trata tanto de plagio, sino de una mala interpretación, un malentendido por parte de Leo Matisse como de la función de la fotografía dentro de la estrategia muralista en este momento, y también como digamos como un... No, digamos, lo quiero dejar así, dejar a su consideración como al visitar la exposición. El tercer eje se enfoca más bien, ya lo introduzco, sí, pero se enfoca más bien en el regreso de Matisse a Bogotá. Lo que quiero decir ahí, el primer eje es justo antes de México, el segundo eje es justo después, o sea, la salida de México, y el tercer eje es el regreso a Bogotá. Es decir, que nos estamos interesando en la exposición en tres momentos bisagras que son determinantes para entender por qué va a México, por qué regresa de México y por qué empieza una nueva carrera de fotógrafo comercial en la cual va a descubrir la fotografía abstracta. En 1951, Leo Matisse regresa a Bogotá, ya tiene un renombre como fotógrafo internacional y entra en contacto pues, con el grupo cultural que estaba gestándose en la capital de Colombia en este instante. Compra una de las galerías, de las pocas galerías que existían en Bogotá para la época, que eran las galerías, se llamaban galerías de arte, que quedaba sobre la Jiménez, en el número 561. Es importante porque arriba quedaba su estudio fotográfico y él compra la galería. Entonces estamos viendo aquí un fotógrafo interesado, si bien va a México con un estilo, con una denominación de fotógrafo más encaminada a una documentación, como lo habíamos visto al principio, regresa con una connotación artística. Ese es el fotógrafo que regresa artista, que compra una galería y que va a impulsar a esos jóvenes artistas en este instante. En un momento, en el 51, donde todas las muestras artísticas que se realizaban eran los salones financiados por el Estado o se hacían exposiciones dentro de los museos ya institucionalizados, encontrar un lugar privado que esté gestando este tipo de actividad cultural pues es realmente interesante. La primera exposición que se realiza en esta galería en 1951 es la de Leo Matisse, es una exposición de su trabajo realizado durante los años mexicanos, muy bien recibida por la crítica del momento, lo que también nos está diciendo como la fotografía ya no como solamente documentación, sino con un estilo propiamente artístico, está posicionándose en ese momento en la capital y pues de alguna manera está posicionándose como una de las técnicas plásticas en los 50. ¿Quiénes son esos artistas que van a patrocinar? Bueno, va a realizar pues la primera exposición de Fernando Botero y va a entrar en este contexto a generar
colaborar y hacer parte de toda una modificación de la escena del arte en Colombia, que está dejando atrás todos estos conflictos entre los Bachué, los nuevos artistas, y se convierte como en un abanderado de la modernidad, ¿no? De ese arte moderno que está llegando y que se está imponiendo en Colombia hacia los años 50. Y aquí queremos hacer como conectar este fotógrafo que nos parece un abanderado de la modernidad, y cuando estábamos pensando cómo abordar la exposición, pues nos parece que Leo Matiz es realmente un ejemplo de esa transformación en distintos niveles de lo que significa la modernidad en Colombia. Por un lado, esa transformación de la fotografía en arte; por otro lado, está apoyando a nuevos artistas como Fernando Botero, Grau, en fin. Y en tercer lugar, estamos viendo un personaje que nos habla de esa transformación social e histórica que está viviendo Colombia, ¿no? Es a partir de los 50 que encontramos un movimiento modernizador de alguna manera, y unos deseos que abogan por esa transformación social afincada como en la industrialización. Y de ahí pues justamente el título de la exposición, que se llama Luz más Luz, que lo encontramos casi que de manera accidental cuando estábamos revisando unos textos de José Asunción Silva, un pequeño escrito que se conoce como de sobremesa, que fue escrito a finales del siglo XIX y publicado por primera vez en 1927, y en una parte de este texto el autor Silva escribe esto que nos parecía, en el momento en que lo leíamos, como si estuviéramos viendo las fotografías de Leo Matiz. Es decir, habla de las fábricas que transforman, hablan de la modernización, de la creación de carreteras, de la construcción de edificios, y nos parecía que el texto era como si estuviéramos ilustrando, como si estuviera siendo ilustrado por esas fotografías de Leo Matiz. Entonces el título nos servía, Luz más Luz, para afincar en tres momentos, ¿no? Luz más luz sobre la obra y personaje de Leo Matiz; luz más luz como ese elemento transformador del arte en Colombia hacia los años 50, y luz más luz como un elemento que hace posible la fotografía, ¿no? Sin la luz no existe esa fotografía. Entonces, en ese tercer eje, lo que nos interesó a raíz un poco de esa descripción utópica que realiza José Asunción Silva al final del siglo XIX, lo que nos interesó es de entender un poco la construcción y el surgimiento de la fotografía abstracta de la época venezolana de Leo Matiz, es decir, como esa práctica fotografía que nace, pues que ya existe en México, que pues ya podemos como observar las premisas en su práctica fotográfica en México, pero que se va a desarrollar a partir de los años 50. Muy a menudo esa práctica abstracta de la fotografía ha sido presentada como siendo como una especie de cooptación o de seguimiento de Leo Matiz a los preceptos del arte cinético venezolano, etc. Y pues nosotros, al investigar con Sigrid, nos hemos dado cuenta que eso pues responde a una construcción mucho más compleja, en el sentido de que tiene que ver no para nada como con la vinculación de Leo Matiz con ese movimiento artístico moderno en Venezuela, sino más bien con una deriva, una consecuencia inmediata de su práctica de fotógrafo comercial, que estaba pues prestando sus servicios a grandes firmas que industrializaban como el país, tanto Colombia como Venezuela, y entre esas grandes firmas tenemos que destacar a La Shell. La Shell publica a partir de principios de los años 50 una revista que se llama Lámpara, y en esa revista vamos a encontrar como las primeras fotografías que Leo Matiz publica y que tienen realmente un corte comercial relativamente distinto de lo que conocíamos de Leo Matiz desde el 38, es decir, que el corte con la fotografía social es completo, en el sentido de que Leo Matiz empieza a poner su fotografía, su arte fotográfico al servicio de esas grandes firmas, y pues para documentar de cierta manera, bajo líneas propagandistas, pero documentar como la implementación de la industria moderna en Colombia y en Venezuela, obviamente durante los años 50, que son como también periodos
de violencia y de dictadura en ambos países. Entonces, lo que podemos ver es que es más bien la abstracción no nace ex nihilo con Matisse, no nace tampoco con esta vecindad de Otero, Soto o Cruz Diez, sino que es más bien una evolución, una mutación de su trabajo comercial. Vemos aquí como unas imágenes que él publica en... es la ESO, no es la Shell, perdón, me está diciendo Sigrid. Está escrito además en la foto. Lo que podemos ver es que es el contacto de la arquitectura industrial moderna, es al contacto de las líneas de producción, es al contacto de los motivos que podían generar la producción masiva de latas, por ejemplo, pues aquí como las podemos ver, pero también de los sistemas de almacenamiento de esos mismos productos, que Leo Matisse empieza poco a poco a alejarse del protagonismo de la figura humana que tenía en los años 30 y 40 en la llamada fotografía social y a desaparecer poco a poco esa presencia humana de la fotografía para centrarse cada vez más en esos motivos, esas como presencias materiales que terminan siendo completamente abstractas. Podemos ver aquí pues como la superposición, la reiteración de las latas ESO, pero también el lodo petrolero que remite como de cierta manera una factura pictórica. Vemos aquí como otras imágenes que pues obviamente la presencia humana o la idea misma del obrero que puede ser trabajando o fabricando esas cosas pues es latente y estamos como poco a poco acercándonos como a una imagen que es amena comercialmente y visualmente, pero que también comparte con la abstracción como muy en boga en ese momento varios aspectos estéticos. Lámpara, es importante como hablar un poco de la revista, porque la revista estaba financiada por empresas petroleras, era de distribución gratuita, pero vamos a ver un conjunto de personas muy importantes trabajando para Lámpara, es decir, el editor va a ser Álvaro Mutis, vamos a encontrar unos de los escritores eran García Márquez, los ilustradores de la revista eran Grau, Botero y uno de los fotógrafos, porque vamos a encontrar varios fotógrafos trabajando en Lámpara, pues era Leo Matisse. Es decir, que a partir de estas imágenes que vamos a ver, entendemos mucho más como la producción de esas fotografías. Es decir, que el nacimiento de la abstracción de Leo Matisse viene completamente como de una deriva, una consecuencia de su práctica comercial de la fotografía que inicia en los años 50 y se aleja de cierta manera también como de la fotografía de prensa, empezar a ser como una fotografía más corporativa. Esa es una fotografía realizada por Daniel Rodríguez, se llama El fotógrafo Leo Matisse, y sobre la cual vamos a concluir. Bueno, pues más allá de lo que hemos dicho, nos parece interesante como que nos acerquemos a, como lo hemos dicho desde el principio, la fotografía de Leo Matisse y entendamos a un fotógrafo no relacionándolo en un contexto siempre internacional o vinculándolo con artistas o con un círculo internacional particular, sino entenderlo como un artista que se genera al calor como de una clave latinoamericana y de un contexto también nacional. La idea de esa exposición es como, digamos que es una humilde contribución y una
a una invitación que estamos haciendo a investigar y a profundizar mucho más el conocimiento de Leo Matisse. Esa profundización tiene que hacerse, pues como lo hemos intentado hacer, como con textos y documentos que permiten como ampliar la lectura de las fotos, pero también hay que empezar a ver otras fotografías de Leo Matisse. Si pensamos que la época mexicana dura menos de una década y cuando es esa época que ha sido tan fuertemente difundida, tenemos que pensar que los 35 años que corresponden a la época venezolana son completamente desconocidos y no son obviamente las fotografías abstractas que permiten como resanar ese vacío. Entonces, Luz más Luz es como una voluntad como de iluminar, de nueva manera la obra de Leo Matisse y también como invitar a otros investigadores o al público a interesarse de manera distinta al trabajo del fotógrafo, pues también para tratar de liberar a Leo Matisse como de este imaginario colectivo que finalmente pues, que compartimos todos y que esperemos será un poco fisurado al salir de la exposición, pero que finalmente como altera completamente nuestro conocimiento y nuestra memoria de la obra de tal vez el fotógrafo más importante, uno de los fotógrafos más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Entonces, Luz más Luz como un intento de liberar a Leo Matisse. Bueno, muchas gracias y que disfruten la exposición. ¿La primera imagen? Sí. Bueno, de hecho, la pusimos ahí porque es una imagen que se ha publicado en muchas oportunidades y tiene un título que para nosotros era bastante llamativo, que es El Circo de Macondo. Sí. Pues encarna completamente este imaginario colectivo como del fotógrafo macondiano y todo eso, pero al final esas construcciones como retóricas no nos ayudan a percibir gran cosa de la obra del fotógrafo. De hecho, lo que encontramos en el momento de la investigación es que, por ejemplo, hasta 1988 vamos a encontrar que hasta los 80 todas las publicaciones que se hacen de la obra de Leo Matisse no hacen una referencia específica a Aracataca, pero después de 1980 vemos que se hace una reiterada unión de Aracataca con Leo Matisse y con Gabriel García Márquez. Esto nos parecía conflictivo de alguna manera porque no nos deja ver la obra con sinceridad, sino que siempre vamos a estar viendo una fotografía mediada por el halo mítico de Macondo. Entonces ya no solo teníamos el mito de Leo Matisse, sino también el mito de Macondo. Gracias, ¿no? Que es coherente con lo que expusieron al principio, con las contradicciones que hay respecto a las fechas. Sobre esta imagen, la prueba de que no corresponde a este año es una filmación, una grabación que hay en México. O sea, esta fotografía es de los años 40 en México. Hay todo un periodo de Leo Matisse como estilo de películas, foto fija. Una de esas películas fue titulada como El Circo. Y bueno, y la simple denominación Circo de Macondo no hace referencia a algo, o sea, en términos, o sea, ¿qué nos dice esto de la fotografía? ¿Qué nos dice esto de Leo Matisse? Eso, o sea, no le quita nada a la belleza a la fotografía del registro, sino que el título desvirtúa la originalidad de esta fotografía. Y es al investigar esta fotografía como a partir de lo que dijo, por ejemplo, el señor, que podemos como restablecer la lectura de esas imágenes. La foto del circo fue tomada en Venezuela en los años 60, de una serie del circo, con payasos, con el nieto de Plinio Mendoza Neira, y la foto fue en Venezuela en los años 60. Yo conservo algunos negativos de esa época. No sé si ya tienen algún tipo de explicación o de hipótesis de todas las discrepancias que ustedes encontraron. O sea, ¿cómo se puede explicar semejante
desbalance, por un lado, como decían ustedes, en términos de a qué época se le da más importancia y por qué se conoce solamente una década específica, y también por qué tantos errores, digamos, en términos de la cronología y de las coincidencias? Yo creo que hay como un problema en el planteamiento a partir de finales de los años 80, es decir, a partir de 1988, cuando se hace la retrospectiva Leo Matisse en el Mambo, se empieza el proceso de mitificación que hemos evocado a lo largo de esta conferencia. Yo creo que hay una estrategia de posicionamiento del fotógrafo, pero un poco como de manera irresponsable, en el sentido que todas esas exposiciones, no me podría recordar quiénes fueron los curadores de todas esas exposiciones, pero terminaron o catálogos o monografías terminaron por alejarnos completamente, pues esa mitificación terminó por alejarnos completamente de esto. La idea, yo creo que era un poco como tratar de valorar la obra, pues no sé, como relacionar Leo Matisse a los muralistas mexicanos, relacionar Leo Matisse a la vanguardia artística venezolana, relacionar Leo Matisse con los grandes acontecimientos históricos de finales de los años 40, para relacionarlo también con la grande historia de la reportería gráfica internacional. Hay una voluntad de pegar Leo Matisse a esos lugares un poco comunes de la historia de la fotografía y la historia del arte en Latinoamérica, y esto es el problema, es decir, al no pertenecer necesariamente a esos movimientos o esas escuelas, Leo Matisse, o sea, eso no le quita nada a su talento y a la belleza de su fotografía, sino que lo que se dice está al lado de las fotografías. Entonces tenemos que recentrar el discurso, investigar, pero es una lástima porque de cierta manera, si siempre nosotros creemos que, y con nuestra humilde contribución a centrarnos con unos documentos, estamos mostrando cosas tal vez pequeñas, pero que permiten renovar y apreciar todavía con la misma intensidad la obra del fotógrafo. Ahora bien, también hay un espíritu de comercialización de las obras después de 1980. Es decir, encontramos que hasta un momento, Leo Matisse tiene una producción muy fuerte hasta 1978. En 1978 pierde un ojo y deja de producir como fotografía durante 20 años aproximadamente. Y cuando se retoma, pues ya hay una característica distinta de cómo se mueve esta fotografía. Se empiezan a hacer exposiciones, pero también se empiezan a vender piezas sueltas. Es distinto comprar una fotografía que se titule Circo de Macondo a registro de una película. A registro de una película, o a Circo de Pueblo en Venezuela en 1960. Es distinto comprar una fotografía que se titule Fuegos Artificiales a comprar una fotografía que se titule Liberación de París 1944. Entonces, pero esto realmente le ha hecho mucho daño a la obra de Matisse, es decir, no. Eso por un lado, y por otro, yo insisto en una banalización de los eventos de la vida de Matisse, es decir, si estuvo aquí, si estuvo allá, si estuvo con este personaje o con este otro, realmente estamos dejando de lado la apreciación de la fotografía. Y con Matisse tenemos una ventaja grandísima, y es la gran producción, lo prolífico que era haciendo fotografía. Es decir, la producción es inmensa, más de 20.000 fotografías, y todavía seguimos hablando de los 6 años de México. Y siempre se muestran las mismas fotografías. Es decir, que hay que empezar a meterse en los archivos con las 20.000 fotografías. En el mejor de los casos, o en el peor de los casos, perdón, son 20.000. Sí. No sé si haya más preguntas. Bueno, yo quiero finalizar con algo, y es que consideramos que la historia del arte en Colombia está por construirse, es decir, que necesitamos meternos a los archivos, revisar, hacer tabula rasa con muchos artistas, retomar artistas olvidados y empezar a investigarlos a fondo. No seguir repitiendo lo que otros investigadores han hecho, sino que empecemos a dudar y empecemos a hacer una historia del arte en Colombia, no centrándose solo en los grandes nombres, sino buscando con seriedad en archivos. Bueno, Gracias. gracias.